Ok, bueno, este es el último video y vamos a ver de manera también muy resumida la visión alternativa a la teoría neoclásica de la producción. ¿Sí? Entonces, esta visión, a diferencia de la teoría neoclásica, va a partir del supuesto fundamental que hay rendimientos crecientes o constantes. Y que realmente no hay factores fijos. Entonces, a ver, si hay rendimientos crecientes o constantes, con rendimientos crecientes yo estoy suponiendo que hay productividad creciente. Y con rendimientos constantes por lo menos digo que son constantes. A medida que aumento la cantidad de insumos, crece mi producción en esa proporción. ¿Sí? Ahora, ahora bien, con rendimientos crecientes yo estoy suponiendo que la tecnología hace que aumente la productividad. ¿Sí? No es lo mismo un hombre produciendo una tela con una máquina de coser, ¿sí? Mecánica, que un hombre cosiendo la tela con una máquina de coser eléctrica. Y no es lo mismo ese mismo hombre si tiene un telar enorme eléctrico. Entonces, si bien hay diferencias en los costos, la producción que tiene, la productividad que tiene ese hombre por unidad de capital es muchísimo más alta. Entonces, se esperaría entonces que el hombre o el obrero que trabaje con un telar eléctrico gigantesco pueda producir mucho más que cualquiera de las dos técnicas. Entonces, el siguiente, entonces no hay factores fijos. ¿A qué se refiere este no hay factores fijos? Por ejemplo, Marshall decía que en el caso que pusimos del lago, ¿no? Si hay 100 toneladas de pescado y no la acabamos, pues se acabó y ya no es posible producir más que irse a otro lago. Pero en el caso de la producción industrial, en general cuando se pone una planta de producción hay un potencial de producción. Entonces, cuando se refiere a no hay factores fijos, no, estamos hablando que hay uso de la capacidad instalada. ¿Eso qué quiere decir? Que no siempre estoy utilizando la capacidad al 100%. Entonces, si me pidieran en un momento determinado, si la demanda aumentara, yo sería capaz de satisfacer esa demanda incrementando el uso de la capacidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Pues de que una empresa en general no siempre está funcionando a la máxima capacidad y precisamente siempre tiene capacidad excedente por si crece la demanda, la empresa es la que satisface al mercado. Imagínense que la empresa no tuviera capacidad excedente. Entonces imagínense que creciera la demanda, pues no podría abastecer el mercado y alguien, otra empresa, podría apropiarse de esa nueva demanda. Entonces, si uno piensa estratégicamente, lo que uno quiere siempre es estar creciendo en el mercado. Entonces, si yo espero que la demanda crezca, necesito tener una capacidad excedente de sobra para poder satisfacer los incrementos de la demanda que sean de repente aleatorios, ¿no? Pero siempre yo estoy esperando una tasa de crecimiento. Entonces, por esa razón yo siempre voy a operar con un uso de la capacidad instalada y no siempre voy a estar produciendo la máxima producción. El otro es el manejo de los inventarios, ¿no? Y el manejo de los inventarios viene por el hecho de que hay incertidumbre. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál es la incertidumbre? Pues de que el productor no sabe si lo que produce lo va a vender, ¿no? Entonces, los inventarios me van a servir ¿para qué? Para evitar tener que bajar el precio, como lo veíamos con Marshall, ¿no? Entonces, si yo de repente produje 100 y me demandaron 50, ¿qué voy a hacer? Pues los otros 50 los voy a meter en inventarios, ¿sí? Y si en el otro periodo me demandan más de 50, pues primero vendo los inventarios y después produzco más, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago? Pues los inventarios se van llenando y se vacían, dependiendo de cómo vaya fluctuando la demanda. Pero el hecho de que yo tenga inventarios me permite no tener que vender todo en un momento y por lo tanto no tener que fluctuar o bajar o subir mi precio, ¿sí? Entonces los inventarios lo que me permiten es que los precios a los que yo venda sean estables, ¿sí? Y entonces estoy jugando ahí con la demanda y cómo vaya creciendo, ¿sí? Entonces ese es otro supuesto importante que los neoclásicos no consideran. Los neoclásicos están considerando un conocimiento perfecto porque ellos están maximizando la producción y eso quiere decir que están utilizando su capacidad al 100%. Pero cuando existe incertidumbre, nadie utiliza la capacidad al 100%. Porque no sabes si la producción que realizaste te la van a comprar. Entonces es ilógico pensar en un sistema como en el que estamos ahorita. Imagínense ahorita con el coronavirus, cuál es la incertidumbre de venta. No, vas a la baja, ¿no? O sea, ahorita nadie tiene la certidumbre de que va a vender. Entonces, con esas circunstancias, en un mundo incierto como en el que vivimos, y no porque sea el coronavirus, pero en un mundo que es incierto, uno no puede permitirse siempre producir al 100%, ¿sí? Entonces, eso es la incertidumbre. Y puede operar en el otro sentido, por ejemplo, ahorita en el mundo no hay la capacidad para producir los ventiladores que necesita la economía. ¿Por qué? Pues porque no se esperaba un desastre como la que iba a pasar el coronavirus. Y entonces ahorita lo que se está buscando en el mundo es que muchas industrias empiecen a revertir, más bien a tratar de transformar su capacidad para producir ventiladores, ¿no? Entonces, eso opera de las dos formas, pero entonces no podemos decir que podemos maximizar. Cuando se habla de maximización del beneficio, estamos suponiendo que controlamos todo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y suponiendo lo que sigue también, cuando alguien va a maximizar y si los dos van a maximizar, pues no los dos van a poder maximizar al mismo tiempo, como suponen el modelo de la competencia perfecta. Ahí suponen que todas las empresas chiquititas están maximizando. Pero les voy a poner un ejemplo. Imagínense que a las dos muchachas les gusta el mismo muchacho, ¿sí? Sí, entonces, si suponemos lo que dice la competencia perfecta, que las dos maximizan, ¿qué estamos suponiendo? Que las dos que están con el mismo muchacho, no. En la realidad, si una está con un muchacho, la otra se queda sin el muchacho. Entonces, eso es cuando en un mundo en donde todos quieren maximizar, no pueden maximizar todos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, estos supuestos son fundamentales. ¿Cuál es el otro? ¿Sí? El otro son las indivisibilidades tecnológicas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, ahorita habíamos puesto el ejemplo. Sí, estamos suponiendo que en el mundo hay distintas tecnologías, ¿sí? Lo que no puede pasar es que yo salte gradualmente de una tecnología de baja intensidad a una de mediana y a otra de gran intensidad, porque el paso de una a la mediana implica una cuestión financiera que no todos tienen la capacidad para
volverse de chicas a medianas y grandes. Pero lo que aquí es indivisibilidad quiere decir que no se puede pasar de chica a mediana gradualmente, ¿no? Porque las tecnologías no te permiten eso, ¿sí? Si tú eres chica, vas a crecer, tienes una tecnología de acuerdo a tu capital. Si eres mediana, tienes una tecnología de acuerdo a tu capital. Entonces, para poder adquirir la tecnología de la grande, tú tendrías que tener el capital de la grande y los recursos financieros que tienen las grandes empresas. Entonces, es imposible pasar gradualmente de una empresa chica a una empresa grande. Eso es lo que quiere decir la indivisibilidad tecnológica. La segunda, la tercera, son las ventajas de escala. Y esto quiere decir que las grandes empresas son las más eficientes. ¿Qué quiere decir la eficiencia? Que tienen la mejor tecnología, ¿sí? Y además, como tienen la mejor tecnología, tienen los costos más bajos. ¿Sí? Por lo tanto, ellas pueden vender a precios mucho más bajos que las medianas y las chicas. ¿Por qué no lo hacen? Porque no necesariamente les conviene, como estábamos viendo en el modelo de Marx. Espero que lo hayan visto, y si no, bueno, más o menos se tienen que imaginar. Entonces, en este sistema, ¿no? Todo esto funciona de esta forma. Entonces, si tenemos rendimientos crecientes o constantes, ¿cómo van a ser los costos? Entonces, si los rendimientos son crecientes, los costos son decrecientes. Los costos marginales, de hecho. ¿Sí? En general, la estructura de los costos. Y si los rendimientos son constantes, los costos marginales son constantes. ¿Sí? Entonces, esto puede pasar si, por ejemplo, aquellas empresas que tengan la tecnología más avanzada, pues van a tener costos marginales decrecientes. Y una tecnología media, pues pueden tener también costos decrecientes o costos constantes. Y en el caso de las chicas también costos marginales constantes, por ejemplo, ¿sí? Pero aquí esto es lo interesante, ¿no? Ya aquí se voltea la causalidad. Ahora ya las empresas no necesariamente son tomadoras de precios, ¿sí? ¿Por qué? Ahora no vamos a suponer una estructura en donde todas las empresas son iguales. Vamos a suponer que existe en un mercado, en una industria, es una industria oligopólica, en donde hay pocas empresas grandes que dominan el mercado y otras que le siguen esa tendencia. Entonces, las grandes empresas van a determinar su precio, pero también las medianas y las chicas. Entonces, la determinación del precio no va a ser como dicen los neoclásicos, ¿sí? La determinación del precio tiene que ver con un nivel de ganancia mínimo que necesitan obtener. Ok, de esa manera, un mercado oligopólico se va a caracterizar por eh, eh, el dominio de las empresas grandes, ¿sí? Y en ese sentido vamos a tener, como habíamos dicho antes, que las empresas grandes tienen mejor tecnología y por lo tanto van a tener costos unitarios más bajos. De manera general, ellos van a tener costos fijos más altos, pero costos por unidad más bajos. Entonces eso hay que ponerlo para que quede claro. Entonces van a tener costos unitarios más bajos y costos fijos
más altos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la maquinaria de la grande o la tecnología que utilizan las grandes empresas, pues obviamente cuesta mucho más que, que la tecnología que puede adquirir una mediana o una empresa chica. Entonces, igual, costos fijos medios, digamos, y costos fijos bajos. Ajá. Pero el hecho de que tengan estas tecnologías, las más grandes, me va a permitir tener una productividad creciente y por lo tanto tener costos unitarios bajos. La mediana, pues una productividad más bajita que la grande, mucho más baja que la grande, y los costos, y la chica, pues unos costos fijos muy bajos, ¿sí? Porque su tecnología es muy básica, ¿sí? Y es la única que puede conseguir. Entonces, en este sentido, esa estructura oligopólica pues tiene diferencias, ¿no? No estamos suponiendo el modelo de la competencia perfecta neoclásica, en donde todas las empresas son del mismo tamaño y tienen la misma tecnología. Incluso no caemos en el absurdo de decir que una empresa grande o un monopolio es la suma, es como si fuera la suma de pequeñas, no. Las grandes siempre tienen una ventaja de escala, ¿sí? Entonces, en una estructura oligopólica, pues vamos a tener un mercado dominado por las grandes. El 60% del mercado de esa producción está dominado por las grandes o más, ¿sí? Entonces, el hecho de que ellos tengan tecnología mucho más elevada y costos fijos más altos, también los hace que en potencia puedan producir muchísimo más, ¿sí? Entonces, por esa razón, pueden vender más barato y pueden dominar el mercado. Eso va a permitir que todas las empresas determinen una ganancia mínima, ¿sí? Pero también que las grandes puedan obtener una ganancia extraordinaria, ¿sí? Imagínense que las pequeñas determinen una ganancia, ¿sí? Una ganancia mínima para sobrevivir. Y venden, esa ganancia les va a determinar un precio. Y a ese precio, ¿sí? Ellas van a vender. Pero como sus costos unitarios son más altos, entonces el precio que ellos vayan a poner va a ser más alto que el de la empresa grande y el que la mediana. Entonces, si la empresa grande decide vender al precio de la chica, pues va a obtener una ganancia diferencial, ¿sí? Porque vendería el precio de la chica, ¿sí? Con costos mucho más bajos que la chica, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí cómo se determina el precio. Y eso es lo interesante en la teoría no neoclásica de la empresa. Entonces, vamos a partir de una tasa de ganancia. Vamos a denominarla G. Entonces, esa tasa de ganancia va a ser que el precio por la cantidad menos los costos, mi costo fijo y mi costo por unidad, que sería V por Q, ¿sí? Entre, este es el beneficio, porque estos son los ingresos menos los costos. Entonces, bueno, no el beneficio, sí es el beneficio, son los ingresos, los costos, el beneficio. Entonces, este es el beneficio del negocio y lo voy a dividir entre lo que me cuesta el negocio. Lo que me cuesta es que K, que es el capital fijo, más el costo fijo por unidad, ¿sí? Entonces, esto es lo que gano de la empresa y esto es lo que me cuesta poner la empresa. Entonces, esto representa ese porcentaje de ganancia. Entonces, todas las empresas, ya sean chicas, medianas o grandes, determinan una G mínima, ¿sí? O sea, tienen una ganancia, esperan ganar tanto para poder satisfacer sus costos mínimos y para poder ir amortizando algo de su capital para pagar la máquina que compraron. Entonces, de aquí, ¿qué hacen las empresas? Lo que hacen es
Ya fijando una tasa, vamos a suponer que esta es fija, ¿sí? Quiero ganar, no sé, 50%, 100%, 30%. Entonces yo fijo cuánto quiero ganar. Entonces, dada esa tasa, yo puedo saber cuál es el precio que necesito poner, ¿sí? Entonces ese precio va a estar en función de lo que yo decida ganar y de la estructura de mis costos. Entonces aquí voy a despejar P, ¿sí? Entonces vamos a tener G barra por, este está dividiendo, pasa multiplicando, K más V de Q. Y eso va a ser igual a P por Q menos K menos V de Q. ¿Sí? Y vamos a seguir. Le seguimos aquí abajito. Entonces, esto está restando, va a pasar sumando. Entonces al final voy a tener PQ es igual a G barra K más V por Q más K más V por Q. ¿Sí? Entonces ahí vamos, ahí vamos. Luego de aquí tengo P y está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces voy a tener G barra K más V por Q más K más V por Q. Y todo esto está dividiendo entre Q. ¿Sí? Luego, bueno, vamos a seguirla para abajo. Esa es la ventaja de estar aquí, en esta cosa. Y me voy para acá. Entonces, voy a tener lo siguiente. Voy a tener P es igual a G barra por K entre Q más V por Q entre Q, V por G prima, por G barra, ¿sí? Más K entre Q más V Q entre Q, P. Entonces voy a tener lo siguiente. P, voy a factorizar, fíjense, voy a unir estas, bueno, voy a juntarlas, no las voy a unir. G, K entre Q más K entre Q más V por G barra más V, ¿sí? Y voy otra vez para acá abajo. Entonces voy a tener lo siguiente. De aquí fíjense, estas son iguales, entonces puedo factorizar una de aquí. P sería K entre Q por G barra más 1. Si se fijan acá, igual puedo despejarla, factorizar la B. B G prima más 1. Y entonces lo que tengo aquí es P igual. Fíjense, este está de los dos lados. Entonces lo que tengo al final es lo siguiente. Voy a tener K, perdón, va a ser K entre Q, ¿sí? Más V por G barra más 1. ¿Y qué es esto? ¿Sí? Esta ya va a ser mi ecuación del precio. ¿Y por qué la repetí? Bueno, ahorita les voy a enseñar por qué. Esta multiplica G
más K, Q más V. Fíjense qué es esto. Yo llegué a esta forma. ¿Esta forma qué me dice? ¿Esto qué es? Esto es el costo fijo entre la producción, ¿sí? Entonces esto es el costo fijo medio. ¿Esto qué es? Este es el costo por unidad, también es el costo variable medio, el promedio, ¿sí? Entonces toda esta parte, toda esta es el costo medio, ¿sí? Y entonces el precio está en función de qué. Lo voy a poner aquí. El precio al final de cuentas va a ser el costo medio más G' por el costo medio. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver, profe? Bueno, fíjense, en el caso de la competencia perfecta neoclásica, el precio era igual al costo marginal. Aquí no, aquí el precio es igual al costo promedio de producción más una ganancia, un porcentaje de ganancia por ese costo medio de producción. Entonces, ¿esto qué es? Esto es el costo por unidad más una ganancia por unidad. Y esta ganancia por unidad es un porcentaje del costo por unidad, ¿sí? Entonces el precio tiene que cubrir mi costo por unidad total más una ganancia. Entonces esta teoría tiene mucho más sentido que la teoría neoclásica de la producción. Y entonces aquí al final las grandes, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Ellas determinan su precio dependiendo de lo que quieran ganar, ¿sí? Entonces las empresas son hacedoras de precio, no tomadoras como establece la teoría neoclásica. Y bueno, finalmente aquí voy a hacer una comparación de las estructuras de costo tanto de la neoclásica como de la crítica. Entonces voy a hacer una gráfica ok. Ok, entonces aquí lo que vamos a medir son costos y acá cantidad. Y voy a copiar esta una vez para tener la visión de costos no neoclásica. A ver el pulso de maraquero. Listo. Copiar y acá la pegamos. ¿Vale? La vamos a mover tantito para que esté pareja. Ups. Ok, no cerró. Me tienen que disculpar porque esto apenas estoy aprendiendo a usarlo.
pues para que quede parejito. Entonces esta es la neoclásica y aquí vamos a poner la no neoclásica. Ok, igual acá costos. ¿Sí? Ahora vamos a suponer que esta obviamente tiene rendimientos crecientes, digo decrecientes. Y esta vamos a suponer que tiene rendimientos constantes. Nada más para no ser tan malos con la teoría neoclásica. Déjenme borrar aquí para que se vea un poco mejor. Entonces acá rendimientos constantes. Y me dirán, profe, ¿qué mejoró? No, bueno, no mejoró, pero bueno, es la idea. Entonces, vamos a graficar. Entonces aquí supongo que mi curva, como tengo rendimientos decrecientes, mi curva de costos es así. Es el costo marginal. ¿Sí? El costo medio va a ser una cosa así. Costo medio. El costo fijo es una cosa que va así derechita. Costo fijo. Digamos medio. Y el costo variable medio sería este. Costo variable medio. Ok. Ese es el caso de la teoría neoclásica. Entonces, si yo pongo el precio aquí, yo puedo producir, vamos a ponerle con otro colorcito, pues digamos que aquí, ¿sí? Y mi precio, si se fijan, mi precio es igual al costo marginal, entonces pues no tendría ganancia, ¿no? Más que esta, bueno, sí tendría una ganancia mínima, pero en este punto, a esta producción, yo estoy que mi precio es igual al costo marginal. Aquí sí tendría una ganancia que sería esta área, ¿sí? Pero a partir de aquí, ¿sí? Ya, si yo quiero producir más, ¿sí? Si quiero producir más, tengo que cobrar cada vez más alto, ¿sí? Entonces, ese sería el problema, ¿no? La producción no la puedo incrementar sin incrementar el precio. En el caso de la teoría crítica, con rendimientos constantes, yo voy a tener un costo marginal constante. Este es mi costo marginal. ¿Sí? Y mi costo medio, bueno, lo voy a poner con verdecito. Mi costo medio va a ser una cosa que empieza así. ¿Sí? Este es el costo medio. ¿Por qué? Porque va decreciendo a medida que produzco más. Este es el costo medio. Dejen cambiar la punta porque está muy gruesa. Listo. Entonces este es el costo medio. El costo variable medio pues tendría que ser más o menos por aquí así. ¿Sí? El costo fijo medio puede andar por acá. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cuál es la cosa? Bueno, el costo fijo medio sí podría estar por acá arribita. Bueno, más o menos ahí. Ok. Entonces, ¿cuál es el chiste aquí?
que si yo pongo un precio aquí, lo voy a poner con este, que si yo pongo el precio aquí, hay que cambiarle la punta. A ver. Que si yo pongo el precio aquí, a este nivel, ¿sí? Fíjense, aquí el costo medio a este nivel de producción, lo voy a poner con otro color, con rojito. A este nivel de producción donde se junta el precio con el costo medio, ¿sí? Antes de este nivel el costo medio es mayor que el precio, pero después de aquí el costo medio empieza a caer a medida que la producción aumenta. Entonces, este punto sería el precio, la cantidad mínima que tengo que vender para que sea rentable el proyecto, ¿sí? A ese precio. Entonces, yo necesitaría mínimamente vender esto para que fuera rentable. Por lo menos salir a tablas. Si vendo por debajo, mi costo es mayor que el precio. Y entonces no me conviene. Pero si yo logro vender cada vez más en el mercado, digamos Q1, entonces ¿qué va a pasar? Bueno, eso sería, intenta hacer una línea recta, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Dejen borrar esto, entonces se ve horrible. Entonces aquí voy. Ok, entonces, si yo quiero vender a esta cantidad, aquí ya tengo que, empiezo a tener que ganancia. La diferencia entre el costo y el precio. Entonces, el incentivo en este modelo es vender cada vez más. Y yo puedo tener ganancia a un precio fijo, ¿sí? Y cuando aumenta la producción no incrementa el costo como en el caso neoclásico. A medida que no aumenta el costo y por lo tanto el precio no tiene por qué aumentar. Y este modelo se relaciona más con la realidad. Las empresas lo que quieren hacer es vender más al mismo precio, ¿no? Y el hecho de que quieran vender más no implica que van a aumentar el precio. Eso sería ilógico. Si lo que quieren es ganar clientes, para que entre más vendan, más ganan. Y esto se ve aquí en la diferencia entre el costo y el precio. Bueno, chamacones, esto sería todo lo que nos haría falta comprender del modelo no neoclásico. Y hasta aquí vendría el segundo examen. Obviamente nos vamos a dar un tiempo para reflexionar y hacer preguntas de estos temas que estuvieron pesados, ¿sí? Pero que espero que lo entiendan y que tengan dudas. Acuérdense, yo estoy disponible para lo que quieran. Pueden hacer comentarios en el Classroom, preguntas. De todas maneras, ya vamos a arreglar las sesiones en el Zoom para ir resolviendo sus dudas. Espero que tengan muchas preguntas, ¿sale? Entonces, hasta aquí esto es lo que va a venir en el segundo parcial. Ya cubrimos todos estos temas. Espero que hayan entendido un poquito de economía. Esta parte que le estoy dando, la teoría no neoclásica, no es muy conocida. De hecho, los economistas que están ahí en la FES no ven estos temas. Yo les di un poquito más porque a mí me gusta que los alumnos entiendan cosas, aunque sean complicadas, que fue complicado es el caso, pero eso me gusta que lo tengan como base, ¿sí?
Muchísimas gracias y pues nos estamos viendo en el Zoom. ¿Sale? Bye.